Buenos días, amados. Mi nombre es Juan José Rajeda. Estamos aquí para tener un tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Actualmente estamos leyendo el libro de Lucas. Nuestro enfoque y sentir es prácticamente leer la palabra de Dios y como dice Nehemías 8:8, leían claramente la palabra y daban y colocaban el sentido y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Realmente ese es nuestro enfoque. Entonces, cada vez que leamos, actualmente o hoy precisamente vamos a leer de la parábola del sembrador y vamos a tratar de brindar algún sentido o algún enfoque. El día de hoy vamos a enfocarnos en lo que conlleva las personas en los pedregales, la semilla que cayó en los pedregales. Entonces, vamos a orar a Dios para iniciar, pidiendo su ayuda y su revelación y su amor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de amarte, de buscarte, de necesitarte. Ayúdanos el día de hoy, papito lindo, para recibir tu palabra en nuestros corazones, para que podamos ser de la semilla que da fruto a ciento por uno. Líbranos de estar junto al camino, líbranos de los pedregales, de los espinos. Ayúdanos, por favor, a preparar nuestro terreno, nuestra alma y ser en ti. Y ayúdanos, por favor, amado Padre y Pastor, en tu presencia, en tu verdad y en tu amada y bella justicia, papito. En el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos y anhelamos. Lo pedimos y anhelamos, Padre eterno, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura. Como ya mencionamos, estamos aquí en el libro de Lucas, capítulo 8. Estamos basados leyendo en la Reina Valera. Los títulos que ven acá son de la Biblia Reina Valera 60, que es prácticamente la ayuda que él coloca para cuando va leyendo, para que uno vea los sentidos, aspectos y sea un poquito más fácil la lectura. En este caso, si vemos acá, esta es la parábola del sembrador, que es Lucas 8, 4 al 15. El siguiente punto sería nada oculto que no haya de ser manifiesto, que es Lucas 16 al 18. Actualmente estamos en la parábola del sembrador. Vamos a leerla toda y luego vamos a enfatizar en el aspecto de los pedregales. Ayer vimos de la semilla que cae junto al camino y qué significa las personas que están junto al camino. Que vimos que era prostitución, también era rebeldía y otras cosas más, y que por esa causa el enemigo rápidamente viene y quita la palabra. Entonces vamos a ver Lucas 4 al 15, 8, 4 al 15, y vamos a leer. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Bueno, entonces esta es lo referente a la parábola del sembrador. Ya vimos en contexto general de que la parábola del sembrador prácticamente habla de la palabra de Dios que cae en la persona, cae en el corazón de alguien o en la vida de alguien y que esta persona por muchas causas puede no dar fruto como Dios necesita. Pero lo bello de esto es de que Dios expone o Jesucristo expone este punto y nos da a entender cómo mejorar, cómo saber de por qué estamos estancados en el Evangelio, cómo es ver de por qué a veces nos dicen cosas y tal vez a veces quedamos perplejos por la palabra de Dios, pero no avanzamos después a más. Por algún momento algo nos impide avanzar en la palabra, en la forma de vida o ver mucha gloria de Dios. Y por eso mismo es importante esta parábola del sembrador porque nos habla de nuestro crecimiento en Cristo y los obstáculos que podemos tener. Recordemos también algo bien importante sobre este pasaje de la parábola y es este pasaje que a mí me gusta también mucho porque dice lo siguiente en el versículo 9: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Entonces, lo que hemos enfatizado o lo que yo trato de enfatizar siempre cuando hablo de esta parábola o cuando he leído esta parábola y hablo con alguien es que preguntemos, que vamos con Dios y vamos a preguntarle a Él qué significa. Es decir, no nos quedemos con la duda. Si yo no entiendo algo en la palabra que yo leo, algo que regularmente muchas personas me dicen, me dicen, es que yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. Y lo que debemos tomar en consideración es de que, a diferencia de cualquier libro, ya sea matemática, física, alguien está estudiando en una universidad y lee un libro y tal vez lee en la parte trasera o delantera y dice el nombre del autor. El autor puede estar en Escocia, puede estar en España, y para que el autor le explique a uno ese libro, uno tendría que viajar a ese país, a menos que el autor sea del país en el cual la persona esté. Pero a diferencia de esos libros, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos al autor juntamente con nosotros. Porque la palabra de Dios dice que toda palabra es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios dice de que Dios enviaría el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Así que a diferencia de todos los demás libros, nosotros tenemos al autor, tenemos al inspirador de esa escritura que se llama Espíritu Santo y que por eso sabemos de que si cuando leemos la palabra tenemos al Espíritu Santo con nosotros. No estamos solos cuando leemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo. Y por consecuencia la Biblia dice, yo les enviaré a otro consolador, Él vendrá en vez de mí y Él les enseñará todas las cosas. Él les recordará todo lo que yo ya les he dicho. Entonces, cuando dice aquí, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? En lugar de nosotros decirle a Jesús, Jesús, ¿qué significa esta parábola? Podemos abocarnos al Espíritu Santo, a Dios Padre o al Hijo, a quien sea, pero decirle, Señor, ¿qué significa esto que leo? No lo entiendo, pero dime qué significa. Y la respuesta de Dios va a ser la siguiente. La respuesta de Dios va a ser, y él le dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Quiénes son los otros? Porque aquí dice, pero los otros, ¿quiénes son los otros? Los que no preguntaron. ¿Me comprenden? Los que no preguntaron. A ellos no les van a dar la revelación, le van a dar revelación a quién, al que pregunta, al que se acerca a Dios en intimidad y le dice, Señor, no sé lo que me quieres decir, explícame, no te entiendo. Oí un mensaje en la radio, oí un mensaje en el culto, un amigo me habló de algún tema, pero yo no lo entiendo, explícamelo. Y Dios va a revelar ese misterio a la persona que pregunta. Si no preguntan, no va a venir. Si también no agarran su Biblia para aprender, no lo van a lograr. Así que hay que leer bastante porque leer bastante nos va a ayudar a entender. Entonces, eso fue un punto. Lo otro es de la semilla. Cuando hablamos de la semilla, tanto Satanás también siembra como Dios siembra. Eso tenemos bien claro cuando lo hablamos con Mateo también, cuando hablaba de que Dios siembra trigo, pero el enemigo siembra cizaña. Otro punto importante también a mencionar sobre esto es de que esto también se aplica en varios aspectos, pero vamos a ver hoy específicamente acerca de los pedregales. Entonces vamos a ver acá. Entonces, conforme a esto, lo mismo que hicimos ayer con lo junto al camino,
coloqué en los tres donde aparece, tanto en Lucas, Mateo y Marcos, tanto donde Dios define la parábola, la parte de la parábola de Pedregales, y luego cómo Dios la explica. Ahora veamos aquí Lucas 8:6, dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Reciben la palabra con qué? Con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, veamos esto. No sé si ustedes han visto o inclusive esta vez ustedes son de las personas de que cuando oyen alguna palabra de parte de Dios, esta vez se alegran tanto y la reciben con gran gozo y alegría porque saben que es para ustedes, saben de que es algo que han pedido, etcétera, pero tienen ese problema de que luego de que reciben esa palabra, por algún tiempo después se apartan. Y prácticamente por eso Dios está hablando aquí específicamente de esto. Es decir, que viene un tiempo de prueba sobre la persona para comprobar la palabra, para formar esa palabra, pero por causa de esto se apartan. Entonces, esto es lo que quiere resaltar Dios acá. Y como vuelvo a mencionar, la Biblia a veces nos deja ver como un espejo, dice la misma Biblia dice eso, que la Biblia nos permite ver nuestra situación y también da la solución de cómo resolver esta pauta. Entonces veamos el 13:5 dice, parte, eso es Mateo 13:5, siempre la parábola de sembradores, pero hablamos específicamente sobre la parte de los pedregales o las piedras. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Mateo 13:20 al 21, donde ya explica Jesús y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, ojo, en el anterior decía al venir la prueba, y aquí resalta en Mateo la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Marcos 4:5 al 6, otra vez la parte de la explicación de la parábola, y luego Marcos 4:16 al 17, donde ya hablan acerca de la explicación. Entonces, Marcos 4:5 al 6 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Marcos 16:17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Prácticamente habla lo mismo aquí, habla también, aquí solo que aquí no menciona la aflicción, sino que habla de la tribulación y habla de la persecución por causa de la palabra. Y dice que esas personas tropiezan. Y esto es bien importante y vuelvo a resaltarlo porque Dios nos deja ver esta pauta, pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte para ver si realmente necesitamos o no cambiar. Porque vuelvo a mencionar, a veces queremos todo fácil, de alguna manera. Y claro, Dios lo puede proporcionar, Dios puede hacer las cosas en su misericordia y poder, de alguna manera prácticamente eh, automática. El único inconveniente es de que a veces Dios lo que necesita no es tanto resolvernos problemas así al chas chas, dirían, sino la idea de Dios es que nosotros maduremos y aprendamos a saber cómo habitar en las circunstancias que vienen día a día. Y ese es el punto principal de esto. Y aquí nos deja ver que la persona o la causa por la cual esa persona es de corta duración y es por causa de que vienen persecuciones y problemas y esa persona no sabe qué hacer en ese momento. Entonces, eso nos deja ver varias pautas, porque si dice que por la causa de la tribulación o la persecución, esa persona no da fruto y porque está sembrada en pedregales,
recordemos de que cuando habla de pedregales, de piedras, significa que el terreno de esa persona es de pedregales. Si ustedes van a internet, a un tanto ya sea que busquen en Google, DuckDuckGo, Yahoo, etcétera, acerca de pedregales y buscan la palabra pedregales, que ahorita lo voy a mostrar en pantalla para los que están viendo en vivo en otros canales, se van a dar cuenta que ahorita voy a mostrar, y uno coloca pedregales, se ve los terrenos donde están llenos como de piedra. Y hay uno prácticamente donde solo se mira el montón de piedras y pues prácticamente podemos a través de la Biblia ver qué significa esto y también de dos pautas, tanto cuando habla de pedregales en sí mismo, cuando también del otro punto comienza a hablar de lo que viene y lo que ocasiona. Es decir, dice que viene aflicción y tribulación y otras cosas más. Lo que me deja ver a mí, según lo que dice la palabra, es de que esta persona que tiene pedregales en sí misma necesita, perdón, voy a regresarlo. Esta persona necesita prácticamente de algo muy importante, porque miren, pues, aquí en Marcos dice, pero vamos a regresar a Lucas. Lucas dice el tiempo de la prueba, pero cuando uno ve acerca de la Biblia, acerca de la prueba, habla y va relacionado regularmente a la paciencia y a la esperanza. Me deja ver de que una persona con pedregales significa que él no tiene paciencia y no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba pierde la paciencia, pierde la esperanza. Y que nosotros debemos aprender a moldear nuestra paciencia y esperanza. También en la parte de Mateo habla de la aflicción y la persecución. Entonces, en aflicción, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero creed en mí, yo he vencido el mundo. Y la Biblia también dice, en Santiago, dice, el que esté afligido, ore, y el que esté alegre, cante alabanzas. Me da a comprender de que regularmente puede ser de que esta persona que tiene este problema, posiblemente no ora. Esta persona no forma su intimidad en oración y por consecuencia su alma no está siendo moldeada para quitar toda la piedra que hay en ella, porque necesita oración. Y esa oración lo va a ayudar a confiar en Dios y a sobreponerse en la prueba que ha de venir. Por eso dice también la Biblia, dice, orad para no caer en tentación. Velad y orad. ¿Me comprenden? Por eso hay que estar atentos. Por eso la persona puede caer. Por eso también vemos que Pedro y demás cayeron por no haber orado y por eso fueron tentados. Cuando Jesús les dice, orad para no caer en tentación, prácticamente estaba en la cruz y a todos los demás huyeron de Cristo por no haber orado, por no estar preparados en oración, por causa de la persecución que le dieron en ese momento. Por eso Pedro negó a Jesús y dijo que no le conocía, porque no oró, porque no estuvo atento a su oración delante de Dios. Y cuando vino esa persecución, todos huyeron. Siguiente, veamos en Marcos, vuelvo a resaltar, Marcos habla de la tribulación y también habla otra vez de persecución. Entonces tenemos que estar bien atentos a esto otra vez, porque no es solo que recibamos la palabra con gozo, sino que permanezcamos. Para eso necesitamos una profundidad. Pero veamos algo bien interesante acá, porque vemos de que el Pedregales, como inclusive lo vimos en internet, o si ustedes han buscado, está lleno de piedras y la pregunta es, si esto hace referencia a nuestra alma o corazón, inclusive mente, la pregunta es, ¿por qué en nuestra mente y nuestro corazón está lleno de piedras? ¿Por qué nuestra mente y nuestro corazón está lleno de pedregales? ¿Por qué nuestra mente y corazón o alma no está prácticamente liso, un terreno fértil? ¿Qué pasó ahí donde hay pedregales? Entonces, cuando vemos prácticamente a través de la palabra eh, la diversidad de veces donde se nombra lo que es una piedra, cuando ustedes comienzan a buscar en la Biblia acerca de piedras y comienzan a leer piedras, o por ejemplo, lo mismo que mencionamos ayer y que hicimos ayer cuando buscamos junto al camino, y ustedes colocan piedra en un buscador por ejemplo, Bible Gateway o alguna otro y le dan Enter y comienzan a leer todos los versículos, creo que son alrededor de 303, de la palabra piedra, con respecto a la Reina Valera, vamos a ver de que cuando habla de piedra hace referencia a muchas cosas. Una de ellas es de que las piedras se utilizan para el altar. Otra de ellas es que la piedra se utiliza para también hacer ídolos.
También otra cosa que se utiliza la piedra es para contender. Y así sucesivamente lo que utiliza piedra. Pero por supuesto, un ídolo es el que ya está construido y también un altar es el que está edificado. Pero vemos que un altar está propenso para una ofrenda o sacrificio a Dios, o lo que se hacía anteriormente, se levantaba un altar para ofrecer ofrenda o sacrificio, que se hacía de piedras. Y vemos de que también las piedras servían para levantar algún ídolo. Entonces prácticamente nos muestra un sistema de adoración o un sistema de alabanza y demás situaciones. Pero al ver que nuestro terreno está lleno de pedregales, lo que me indica a mí, o lo que yo entendí de lo que he leído, es de que esta persona prácticamente tiene la provisión necesaria para entrar en adoración a un ídolo y que eso impide de que la palabra se enraíce en él, la palabra de vida, porque tiene tanta provisión para poder idolatrar a una persona, a un ídolo y demás cosas, y también que puede ser una persona violenta por tener tanta provisión para tomar esa piedra y lanzarla a alguien, y también su alma puede haber estado endurecida por la diversidad de dificultades que una persona puede haber tenido. Y esto puede provocar de que rápidamente puede entrar en ira, en una persecución y demás, y pierde la paciencia, y por consecuencia no da fruto al 100 por uno, porque no tiene esa raíz en donde enraizarse. Como vuelvo a resaltarlo, pueden leer la palabra y pueden indagar en ello para conocer un poquito más de esa referencia. Entonces, uno lo que me indica aquí es que busquemos la paciencia y pedíamosle mucho a Dios la paciencia e involucrarnos más en una vida de oración. ¿Para qué? Para que en la oración comiencen a limpiar nuestro terreno. De igual manera, en leer bastante la Biblia, porque recordemos que la Biblia dice que la lectura de la palabra y la oración santifican. Es decir, cuando oramos y leemos, nuestro terreno, nuestro ser va a comenzar a quitar todo lo relevante a esta piedra, a esta provisión que uno ha dado para la idolatría o para otras cosas, porque tenemos suficiente provisión para levantar un altar o levantar un ídolo o entrar en violencia contra alguien más. Entonces debemos concentrar nuestro corazón prácticamente en la bondad de Dios, en que Él nos cambie nuestro corazón de un corazón duro o de piedra a un corazón de carne. Esto referente a lo que vuelvo a resaltar con esta parábola de la semilla que cae en los pedregales o la semilla que cae prácticamente, perdón, o la semilla que tiene esta cualidad, por ejemplo, de la tribulación. Vamos a ver ahorita, vamos a ver si leemos Romanos, porque de Romanos también habla de esto. Vamos a mostrarlo aquí. Vamos a ver. Ok. Y vemos aquí Romanos, lo que dice aquí. Romanos 5 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ojo, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué es que la otra persona no llega a dar lo que debe? Por las tribulaciones cuando vienen, pero es porque su terreno no está cimentado. Y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces a mí me da a entender, según lo que yo leo acá, de que yo necesito dos cosas: paciencia y esperanza. Preparar mi camino con la esperanza de Dios. Por eso que muchas personas a veces cuando se les habla de algo y dicen, no, ¿para qué? Si yo ya perdí la esperanza, si es mentira lo que dicen, tanto tiempo que me vienen diciendo lo mismo y no se da. Entonces la persona pierde la paciencia y la esperanza. ¿Por qué? Porque su terreno está lleno de pedregales. Tenemos que tener paciencia y esperanza en Cristo y fomentar eso cada día cuando leamos la palabra, porque recordemos que la esperanza es algo profundo, algo de alguien que espera realmente, está cimentado realmente
y enraizado en algo, en una palabra, en una promesa. Si nosotros vemos cuando se habla, por ejemplo, de las palmeras, si no estoy mal, las palmeras lo que hacen es, su raíz crece y lo que hace es buscar una roca que está en lo profundo y de ahí se amarran la raíz, es decir, se amarran a la palabra de Dios, a Jesucristo, porque buscan una profundidad. En este caso nosotros tenemos que limpiar este terreno de tanta piedra, como vuelvo a resaltarlo, lo vamos a lograr hacer buscando en oración, en intimidad con Dios y también buscando tener una paciencia, quitar ese aspecto violento de nuestras vidas y dejando de proveer de palabras de mentira, porque recordemos que también la palabra dice que las piedras son palabras. En este caso alguien puede agarrar palabras de engaño y puede volver su terreno de mucha mentira. Entonces debemos que nosotros buscar la realidad de las cosas en Cristo Jesús. Y veamos esta parte también que veamos. Dice Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez dice que la prueba, ¿sí?, de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y sabiendo alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Entonces, otra vez vuelvo a mencionar, ¿qué cosa? La paciencia, ¿sí? Paciencia, esperanza. Ahora vamos a leer ahora en Santiago acerca de la oración. Vamos a ver, dice. Ok, vemos acá. Ay, Santiago. Vamos a mostrar aquí Santiago. Vamos a ver Santiago que es 5, 7 dice. Ok, dice, miren, vamos a leerlo todo. Vamos a leer Santiago capítulo 5, del 7 en adelante. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, otra vez, paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez, esperanza, la esperanza de su venida. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Violencia, lo que les hablaba de que alguien es violento, se quejan. Es violento esa persona. Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces aquí nos dice que nosotros tenemos que tomar de ejemplo a quiénes. Perdón, es este, a los profetas. ¿Sí? Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, que habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Otra vez vuelve a hablar aflicción, que vimos otra vez con la parábola. Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho. Entonces vuelvo a mencionarlo. Recordemos, como ya mencioné, la piedra representa violencia, por eso está la persona llena de piedras, es decir, de provisión de violencia. En cualquier momento puede agarrar una piedra y lanzarla a otro por ser violento. Y aquí dice que hay que ser
confesar vuestras ofensas. Si usted ofendió a otro, es decir, tomó una piedra de la que tenía en su alma y ofendió a otro, confiéselo. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto bajo a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, regresando al acá, entonces lo que podemos ver basado en lo que hemos leído es de que para ver este punto de una persona que está en esta situación, como ya mencioné, debemos orar para preguntarle a Dios en qué terreno estamos, pero la misma palabra nos puede dar a entender esto, de que nosotros podemos tener esta situación, de que hemos recibido palabra de Dios, nos hemos alegrado, pero hemos después claudicado cuando vienen problemas. Y basado en lo que hemos leído, nos da a entender de que una de las soluciones para este problema es tener paciencia, esperanza y orar. Prácticamente se sitúa en esas 3 partes. Buscar tener paciencia, orarle a Dios por paciencia. Lo otro también significa que tengamos esperanza en Dios, que tengamos la esperanza de su venida, que tengamos la esperanza de las promesas que Él ha dado y mantenernos firmes en esa esperanza buscando una raíz y amarrarnos a esa esperanza. Y eso es buscar la profundidad. Y lo tercero es el hecho de que oremos constantemente. Por eso ahí menciona Santiago, y también lo vimos en otros lados, es el que esté afligido, ore. Preparemos nuestro terreno, quitemos las piedras, dejemos de estar proveyendo piedras a nuestro terreno. Dejemos de estar teniendo la provisión necesaria para poder ser violentos, para poder tener la cualidad también de levantar un ídolo o levantar un altar, algo que no procede de Dios. ¿Sí? Entonces, busquemos nosotros esta pauta. Vamos a regresar acá a la parábola del sembrador para tocar algunos puntos. Bueno, entonces, como ya mencionamos, basado en esto, vuelvo a resaltarlo en el versículo 9 en el versículo 9, todas las dudas que tengamos, vayamos y preguntémosle a Dios y orémosle precisamente qué está ocasionando esta cualidad que hay en nuestras vidas a veces de violencia o que nosotros estemos proveyendo o teniendo un terreno realmente duro en nuestro corazón, por qué fue la dureza en nuestro corazón o por qué es, y que Dios nos ayude a entender para que nosotros podamos buscar su presencia de una manera mayor y podamos tener la cualidad del tercer terreno que da fruto al 100 por 1 y buscar una profundidad en la palabra de Dios y así conocerla aún más. Vuelvo a mencionar, recordemos también, y vuelvo a resaltarlo, que también tenemos un enemigo que va a ocasionar y va a provocar, tanto como ya lo vimos en Mateo, de que es cierto, Jesús puede sembrar la semilla y inclusive en buen terreno, pero también va a venir el enemigo a buscar sembrar una semilla. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar al tanto de lo que Dios nos quiere decir. Quiero ver algo, creo que no sé si lo leí, pero vamos a resaltar, o sea, quiero ver si no lo leí. No, yo creo que sí leí bien. Ahí está. Entonces vuelvo a resaltarlo. Perdón. Debemos estar atentos a saber que tenemos un enemigo que inclusive si yo quiero comenzar a buscar de Dios y cambiar mi terreno, cambiar mi corazón, también el enemigo va a estar propenso a atacarme para que yo vuelva a ese caminar, es decir, regresarme a uno de pedregales o también a lo que hace mención acá de espinos o, como ya mencionamos, o me va a tratar de llevar junto al camino. Entonces yo tengo que estar siempre atento, velando y tener mucho cuidado para mantenerme en la verdad de Dios y también limpiar mi corazón. Y como ya mencionamos, una de las maneras de santificación es a través de la oración y la lectura de la palabra. También alguien puede ayunar, porque el ayunar también le va a ayudar a santificar su alma y su ser.
para que cuando venga esa palabra de parte de Dios y se siembra en el corazón de ustedes, puedan dar un verdadero fruto. Pero tenemos que estar constantemente buscando de Dios, no como una obligación, sino como una esperanza de la verdad y la gloria de Dios, porque a veces lo vemos como una obligación y no tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que verlo como una búsqueda plena por el amor, que es Cristo Jesús. Entonces, basado en esto, tenemos que tener esta cualidad constante de santificación. Como ya mencionamos anteriormente, uno a veces también provee para que la alma de uno sea destruida. ¿Cómo la provee? Provee a través de, por ejemplo, ver programas de televisión, programas de radio, música y demás, porque vuelvo a resaltar, todo eso genera una contaminación. A veces alguien puede decir, inclusive hay personas que van comenzando. Inclusive yo mismo lo dije cuando yo comencé en el Evangelio y cuando hablé con una persona, esa persona me decía, es que escuchar tal tipo de canción no es correcto porque no es de Dios. Yo decía, no, no, si está hablando de la paz, está hablando del amor esa canción. Y me puse también con otra persona que también que era creyente en ese momento y le decía, sí, es que usted muy legalista, que habla de esas cosas. Y cuando ahora, y pues ya cuando ya el Señor lo convence a uno y le habla y nos muestra que realmente todo es espiritual y siempre hay una transmisión o una administración de parte de Dios o de parte del enemigo. Es decir, cuando a veces yo escucho una alabanza, una adoración, o estoy en la iglesia y hay una administración de parte de Dios y toca mi corazón y eso provoca que yo me entregue a Jesús. Pasa lo mismo del lado de las tinieblas. Esos cánticos o inclusive las canciones románticas provocan que hay un despertar en mi corazón acerca de un hombre o una mujer y a veces no por la búsqueda de Dios. Entonces, esas palabras se siembran y se comienzan a sembrar y las personas comienzan a idealizar actos o comienzan a idealizar a personas y eso prácticamente es la preparación del corazón. ¿Me comprende? Entonces, cuando ya viene Dios a tratar de colocar una palabra, la semilla cae donde ya está esa persona repleta de piedras. Es decir, repleta de muchas cosas que ya colocó el enemigo en este terreno, en el corazón. Inclusive cuando alguien, por ejemplo, ve películas o ve novelas, se idealizan las cosas y comienza a quedar eso plasmado en el corazón. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado porque hay mucha administración en nuestra mente y nuestro corazón, inclusive de violencia. Por ejemplo, hay personas que les gusta ver películas de terror, inclusive son creyentes y les gusta ver eso. También les gusta ver películas de violencia, de acción y demás, y tal vez se alegran por tanta violencia que hay. Entonces son personas que han vuelto su corazón violento, están llenos de pedregales, pero ellos mismos han proveído para eso. Y por eso tenemos que buscar arrancarlo de nuestro corazón. Igual manera, por ejemplo, con el anime, mucho el anime que se muestra, bueno, el tipo que es el más común o popular, hay otros tipos de anime, por supuesto, pero regularmente son violentos. Regularmente los tipos de anime son violentos, regularmente son de lucha, de contienda y demás. Por consecuencia, hay otros que son de aventura, pero eso es otro aspecto. Pero la idea es no proveer para no colocar más piedras en nuestro terreno, para no seguir volviendo de pedregales nuestro terreno, sino que echarlos fuera. Debemos quitarlo de nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda entrar. Y a través de la oración, a través de la palabra, vamos a comenzar a quitar este pedregal que hay dentro de nosotros. Es decir, quitar toda violencia, toda desesperación, quitar muchas aflicciones. Y pues asimismo buscar cada día más a nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo. Entonces yo los aliento para que busquemos a Dios, para que dejemos a un lado muchas cosas. Miren, y todo esto que les estoy comentando, como vuelvo a resaltarlo en el versículo anterior, vamos a preguntar a Dios que dice, ¿qué significa esta parábola? Vamos a preguntar a Dios qué significa. Señor, lo que me están diciendo es verdad, porque como vuelvo a mencionar, a veces cuando nos hablan las personas, uno lo ve como dice, esta persona es legalista, pero a veces no nos vamos a preguntar a Dios.